Vamos a comenzar con la lectura de Corazón de Tinta. Voy a tenerme en cada una de las capítulos para platicar de lo que estamos leyendo, ¿no? La semana pasada, el sábado de la semana pasada, el 14 de junio, nos detuvimos en el momento en que entran al pueblo del diablo, al pueblo de Capricornio, son detenidos por Vasta. Y ay, miren, esto me falta, esto es muy extraño. Hola, hola. Hola, hola, hola. Espero que se escuche. Bienvenidas todas y bienvenidos todos los que están entrando a la transmisión en vivo. Vamos a comenzar con la lectura en unos minutos más. Oh, está sucio. De Corazón de Tinta, la transmisión, mi lectura semanal de esta novela fantástica, Corazón de Tinta. Bienvenidos. Cuéntenme, ¿tienen algo que ya leyeron esta novela? ¿No la han leído? ¿Qué suponen que pasa aquí? ¿Qué saben que pasa aquí? ¿Les interesa leerla? ¿No les interesa leerla? Yo todas las semanas cuento exactamente la misma historia. Durante años, cuando tuvimos una librería, nos llegaba por parte de la editorial apenas 1 o 2 ejemplares de Corazón de Tinta. Nos llegaba la trilogía completa y se vendía el número 1. Y me quedaba con el 2 y el 3. Entonces después llegaba otra vez la trilogía completa y se vendía el 1. Y me quedaba con el 2 y el 3. Y dije, voy a separar mi trilogía para mí. Entonces se separé el 2 y el 3 en algún momento. Y cuando lo separé, ya nunca más llegó, mientras tuvimos la librería, ya nunca más llegó el número 1. La editorial decía que estaba... ¿cómo se dice? Que estaba, pues que no había impresión, que había que reimprimir, que se habían agotado. Y durante años cerramos la librería, pasaron muchas cosas, entraba a algunas librerías de otras personas y buscaba el libro y lo encontraba y no traía dinero, o lo buscaba y no había. Hasta hace un par de meses, en marzo, principios de abril para ser más exactos, me encontré el libro en el lugar más inesperado, el número 1, no había el 2 y el 3, solo el 1, pero dije, yo tengo el resto. Entonces leí, me lo traje y dije, voy a leerlo ahora, y voy a leer el físico, que hace mucho que no leo en físico. Si tienen alguna duda, díganme, háganmela saber, cuéntenme, ¿ya leyeron este libro? ¿Qué opinan de este libro, de esta historia? ¿Qué opinan de Cornelia Funke? ¿No? Y ayúdenme con taps, ayúdenme dándole tap a la pantalla, por favor. O si estás en YouTube viendo la grabación, pues ayúdame con un like y síganme en mis redes, bueno, síganme aquí en TikTok, aquí en YouTube. Síganme para que puedan saber las cosas que estoy haciendo, las cosas que estoy publicando y compartiendo, ¿no? Mis libros, mis lecturas, etcétera. Misión cumplida. Bueno, nos quedamos en misión cumplida. Tiene un epígrafe de C.S. Lewis, el rey de Narnia, del volumen 2 de las Crónicas de Narnia. Y dice el epígrafe: no tiene sentido buscarlo, gruñó el castor. ¿Qué significa eso?, preguntó Suse. No puede estar muy lejos, tenemos que encontrarlo. ¿Por qué sostiene usted que no tiene sentido buscarlo? Porque su paradero está fuera de toda duda, respondió el castor. ¿Es que no lo entiende? Se ha ido con ella, con la bruja blanca, y nos ha traicionado. ¡Oh! Bueno, hablando de traiciones, vale. Desde el momento en que Dedo Polvoriento le había hablado de Capricornio, Meggy se había imaginado cientos de veces su rostro. En el trayecto a casa de Elinor, cuando Mo se movía, cuando Mo todavía se sentaba a su lado en la cama gigantesca, finalmente también durante el viaje hasta allí, había intentado imaginárselo 100 veces, que digo 1000, invocando para ello la ayuda de todos los personajes malvados que había encontrado en sus lecturas. Garfio, de nariz torcida y flaco,
Long John Silver, siempre con una sonrisa taimada en los labios, el indio Joe con su cuchillo y su grasiento pelo negro, con quien se había topado en tantas pesadillas. Sin embargo, Capricornio era completamente distinto. Maggie desistió enseguida de contar las puertas que atravesaron antes de que Basta se detuviera al fin ante una de ellas. Pero sí contó a los hombres vestidos de negro. Eran 4 y permanecían quietos en los pasillos con cara de aburrimiento. Cada uno tenía a su lado una escopeta apoyada en la pared pintada de blanco, ataviados con aquellos estrechos trajes negros que parecían cuervos. Solo Basta llevaba camisa blanca, de la blancura del jazmín, como había asegurado Dedo Polvoriento, y en el cuello de su chamarra lucía una flor roja a modo de advertencia. La bata de Capricornio también era roja. Cuando Basta entró con los 3 visitantes nocturnos, estaba sentado en un sillón y ante él se arrodillaba una mujer que le cortaba las uñas de los pies. El sillón aparentaba ser demasiado pequeño para él. Capricornio era un hombre alto y enjuto, parecía como si hubieran tensado su piel sobre los huesos. Su tez era pálida como el papel y llevaba el pelo cortado a cepillo. Maggie no habría acertado a decir si era gris o rubio claro. Cuando Basta abrió la puerta, alzó la cabeza. Sus ojos eran casi tan pálidos como su piel, incoloros y claros como monedas de plata. La mujer que estaba a sus pies también levantó brevemente la cabeza cuando entraron, pero después volvió a concentrarse en su trabajo. «Perdón, pero la ansiada visita ha llegado», informó Basta. «Pensé que querrías hablar enseguida con ellos». Capricornio se reclinó en el sillón y lanzó una fugaz mirada a Dedo Polvoriento. A continuación, fijó sus ojos inexpresivos en Maggie. La niña, sin querer, estrechó aún más fuerte contra su pecho la bolsa de plástico. Capricornio clavó sus ojos en la bolsa como si conociera su contenido. Hizo una seña a la mujer que estaba a sus pies. Ella se incorporó de mala gana y mientras alisaba su vestido negro como el carbón, lanzó una mirada poco amistosa a Elinor y a Maggie. Con su pelo gris recogido en un austero moño y la nariz puntiaguda que desentonaba con su rostro arrugado, parecía una urraca vieja. Tras inclinar la cabeza ante Capricornio, abandonó la habitación. Era una estancia grande. No contenía muchos muebles, solo una mesa larga con 8 sillas, un armario y un pesado aparador. No había una sola lámpara en todo el cuarto, solo velas, docenas de velas en pesados candelabros de plata. A Maggie le parecía que en lugar de iluminar la estancia, la llenaban de sombras. «¿Dónde está?», preguntó Capricornio. Sin querer, Maggie retrocedió un paso cuando él empujó el sillón hacia atrás. «No me digan que esta vez solo me han traído a la niña». Su voz impresionaba más que su rostro. Era dura, tenebrosa, y Maggie la odió desde que pronunció la primera palabra. «Ella lo ha traído. Está en la bolsa». Dedo Polvoriento contestó antes que Maggie. Mientras hablaba, sus ojos vagaban inquietos de una vela a otra, como si sus llamas danzarinas fueran lo único que le interesara. Su padre, de hecho, ignoraba que tenía el libro equivocado. Esa a la que llama su amiga, Dedo Polvoriento señaló a Elinor, lo cambió sin que él lo supiera. Creo que ella se alimenta de letras. Toda su casa está abarrotada de libros. Ella los prefiere claramente a la compañía de las personas. Las palabras brotaban a raudales de la boca de Dedo Polvoriento, como si tuviera prisa por liberarse de ellas. Me resultó insoportable desde el principio, pero ya conoces a nuestro amigo Lengua de Brujo. Él siempre piensa bien de la gente. Confiaría hasta en el mismísimo diablo en persona si le sonriera con amabilidad. Maggie se volvió hacia Elinor, que parecía haberse tragado la lengua.
Llevaba escritos con toda claridad en la frente sus remordimientos. Capricornio respondió con un leve gesto de asentimiento a las explicaciones de Dedo Polvoriento. Tras ceñirse con más fuerza el cinturón de la bata, cruzó los brazos a la espalda y se aproximó despacio a Meggie. Esta se esforzó con toda su alma por no retroceder, por mirar fijamente y sin temor esos ojos incoloros, pero el miedo le hacía un nudo en la garganta. Menuda cobarde estaba hecha. Intentó acordarse de alguno de los héroes de sus libros con el que pudiera identificarse para sentirse más fuerte, más grande, más temeraria. Pero, ¿por qué mientras la observaba Capricornio solo se le ocurrían historias de terror? Con lo fácil que le solía resultar desaparecer en otros lugares, deslizarse en animales y personas que solo existían sobre el papel. ¿Por qué no ahora? Porque tenía miedo. Y es que el miedo lo mata todo, le había dicho su padre en cierta ocasión, la inteligencia, el corazón y en cualquier caso la fantasía. Mo, ¿dónde estaba? Meggie se mordió los labios para que no le temblaran, pero sabía que llevaba prendido el miedo en los ojos y que Capricornio lo percibía. Deseó tener un corazón de hielo y sonreír en lugar de temblar, como una niña a la que le habían robado el padre. Capricornio se encontraba justo delante de ella, observándola con atención. Nunca la habían mirado así. Se sentía como una mosca pegada en una de esas tiras aceitosas, esperando que la maten de un golpe. ¿Cuántos años tiene?, preguntó Capricornio a Dedo Polvoriento, como si creyera a la niña incapaz de responder por sí misma. 12, contestó ella en voz alta. No le resultó fácil hablar con los labios temblorosos. Tengo 12 años y ahora quiero saber dónde está mi padre. Capricornio hizo caso omiso de la última frase. 12, repitió con una voz tenebrosa que se colaba en los oídos de Meggie. 2 o 3 años más y será una cosita útil y bonita, aunque habría que alimentarla mejor. Apretó su brazo con sus largos dedos. Llevaba anillos de oro, nada menos que 3 en una mano. Meggie intentó soltarse, pero Capricornio la sujetaba mientras la examinaba con sus ojos pálidos, como a un pez, un pobre pez retorciéndose. Deje en paz a la niña. Por primera vez Meggie se alegró de que la voz de Elinor sonara tan ruda. De hecho, Capricornio soltó su brazo. Elinor se situó detrás de ella con gesto protector y le puso las manos encima de los hombros. No sé lo que está ocurriendo aquí, le espetó con aspereza a Capricornio. No sé quién es usted ni a qué se dedican todos esos hombres armados con escopetas en este pueblo dejado de la mano de Dios, y tampoco me interesa. Estoy aquí para que esta niña recupere a su padre. Le entregaremos el libro que tanto le interesa, aunque me duela en el alma. Lo tendrá en cuanto el padre de Meggie esté sentado en mi coche, y si por alguna razón deseara quedarse aquí, tendremos que oírlo de sus propios labios. Capricornio le dio la espalda sin pronunciar palabra. ¿Por qué has traído a la mujer?, preguntó a Dedo Polvoriento. La niña y el libro, esas fueron mis órdenes. ¿Qué diablos voy a hacer con la mujer? Meggie miró a Dedo Polvoriento. Las palabras resonaban como un eco en su cabeza una y otra vez. La niña y el libro, esas fueron mis órdenes. Meggie intentó mirar a los ojos a Dedo Polvoriento, pero él rehuía su mirada como si le quemara. Le dolía sentirse tan tonta, tan terriblemente tonta. Dedo Polvoriento se sentó en el borde de la mesa y apagó con los dedos una de las velas encendidas. Lo hizo con desesperante lentitud, como si esperara el dolor, el pequeño mordisco de la llama. Ya se lo expliqué a Basta. No conseguimos disuadir a la querida Elinor de que se quedara, informó. Se negaba a permitir que la niña viajara sola conmigo y el libro solo lo soltó muy, pero muy a disgusto. ¿Y qué? ¿Acaso no tenía razón? La voz de Elinor se volvió tan estridente que Meggie dio un brinco. Escucha, Meggie, a este comecerillos de lengua viperina. Tendría que haber llamado a la policía cuando reapareció. Solo fue por el libro, solo por eso. ¿Y por mí?, pensó Meggie.
la niña y el libro. Dedo Polvoriento parecía dedicar todas sus energías a quitarse un hilo de la manga de su abrigo, pero sus manos, por lo general tan hábiles, temblaban. ¿Y usted? Elinor apuntó con el índice al pecho de Capricornio. Basta dio un paso adelante, pero Capricornio lo detuvo con un ademán. La verdad es que tratándose de libros he visto de todo. A mí me han robado alguno que otro ejemplar y no puedo afirmar que todos los de mis estantes hayan llegado allí por caminos legales. Quizá conozca usted el dicho, todos los bibliófilos son buitres y depredadores, pero, a decir verdad, usted parece el más loco de todos. Me asombra no haber oído nunca hablar de usted. ¿Dónde está su colección? Recorrió con la vista la enorme estancia. No veo ni un solo libro. Capricornio hundió las manos en los bolsillos de su bata y le hizo una seña a Basta. Antes de que Meggie supiera cómo, le arrancó de las manos la bolsa de plástico. Tras abrirla, atisbó en su interior con desconfianza, como si sospechara que pudiera contener una serpiente o cualquier otra cosa peligrosa, y luego sacó el libro. Capricornio lo tomó. Meggie no pudo distinguir en su rostro ni un ápice de la ternura con la que Elinor o su padre contemplaban un libro. No, el rostro de Capricornio únicamente dejaba traslucir repugnancia y alivio. ¿Estas dos no saben nada?, inquirió Capricornio abriendo el libro. Lo hojeó y volvió a cerrarlo de golpe. Era el auténtico. Meggie lo notó en su expresión. Era justo el libro que buscaba. No, ellas no saben nada. La niña tampoco. Dedo Polvoriento miraba con denuedo por la ventana, como si hubiera algo que ver aparte de la noche, negra como ala de cuervo. Su padre no le ha contado una palabra, así que ¿por qué iba a hacerlo yo? Capricornio asintió. Llévate a las dos atrás, ordenó a Basta, que continuaba a su lado con la bolsa vacía en la mano. ¿Qué significa esto?, empezó a decir Elinor, pero Basta ya las arrastraba a ambas consigo. Significa que las voy a encerrar en una de nuestras jaulas para pasar la noche, lindos pajaritos. ¿Dónde está mi padre?, gritó Meggie. Su propia voz sonaba estridente en sus oídos. Ya tiene el libro, ¿qué más quiere de él? Capricornio caminó despacio hacia la vela que había apagado Dedo Polvoriento, acarició la mecha con el índice y se contempló el hollín de la yema del dedo. ¿Qué quiero de tu padre?, dijo sin volverse hacia Meggie. ¿Mantenerlo aquí? ¿Qué otra cosa si no? ¿Tú pareces desconocer su extraordinario poder? Hasta ahora se ha negado a ponerlo a mi servicio por mucho que Basta intentó convencerlo de que lo hiciera. Pero ahora... Una vez que Dedo Polvoriento te ha traído hasta aquí, hará todo lo que le exija, estoy seguro. Cuando Basta alargó las manos para agarrarla, Meggie intentó apartarlas de un empujón, pero él la tomó por el cuello igual que a una gallina a la que quisiera retorcer el pescuezo. Elinor intentó acudir en su ayuda, pero él apuntó con indiferencia el cañón de su escopeta contra su pecho y empujó a la niña hacia la puerta. Al girarse, vio que Dedo Polvoriento seguía apoyado en la enorme mesa. Él la miró, pero esta vez no sonreía. Perdona, parecían decir sus ojos. Tuve que hacerlo, ya te lo explicaré todo. Pero Meggie se negaba a entender, y menos aún a perdonar. Espero que te mueras, gritó mientras Basta la arrastraba fuera de la habitación. Espero que te quemes, espero que te ahogues con tu propio fuego. Basta rió mientras cerraba la puerta. Hay que ver cómo habla esta gatita, exclamó. Creo que debo mantenerme en guardia contigo. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que se han unido a esta transmisión en vivo de la lectura de Corazón de Tinta. Ay, me quedó bien poner el café, creí que no. Bienvenidos, bienvenidas. Cuéntenme si tienen alguna duda, algún comentario, alguna cosa que decirme, ¿no? Díganme qué opinan de este libro. Se está poniendo buenísimo. Hay cosas que me gustan mucho.
el personaje de Capricornio, en el sentido de que al parecer no es ego lo que, o sea, no es una persona ególatra, tiene poder y ya, lo ocupa y ya, ¿no? Tiene una mujer hincada ante él, cortando las uñas de los pies, es una de las cosas más, o sea, habla tanto de él esa imagen, ¿no? Cortándole las uñas de los pies y luego la despide y ya, no la presume, ahí está, le corta los, eso es algo que pasa en su vida. Y cuando Elinor le pregunta algo, a Elinor no le responde, ni siquiera se dirige a ella, o sea, habla con sus hombres, es tan poderoso que no tiene necesidad de mostrar nada, no está explicando cosas. Y solo le explica a Maggie al final, ¿no? Quiero que haga, pues padre, quiero que haga lo que yo quiero, lo que necesito que haga, no sé qué sea, ya me lo imagino, pues. Pero, está bueno. Dedo Polvorín ya puso su carota de traidor horrible, ya se dio cuenta Maggie, por fin, no sé, ¿qué tal? A ver, ¿ustedes qué opinan? Felicidad y desdicha es el siguiente capítulo. Tiene un epígrafe como todos los capítulos. El epígrafe es de El laberinto de los Vendel, de Michael de la Rabeiti, Michael de la Rabeiti, Los Borribles, tomo 2. Qué buen título, no lo conozco. Bueno, dice el epígrafe. Era en mitad de la noche. Bingo no podía dormir. El suelo era duro, pero estaba acostumbrado a eso. Su manta estaba sucia y desprendía un olor hediondo, pero también estaba acostumbrado a eso. Una canción le rondaba por la cabeza y no podía ahuyentarla de su mente. Era la canción del triunfo de los Vendel. Michael de la Rabeiti, Los Borribles, tomo 2, En el laberinto de los Vendel. Las jaulas, como las había denominado Basta, que Capricornio ponía a disposición de sus invitados poco gratos, estaban situadas detrás de la iglesia, en una plaza asfaltada en la que había contenedores de basura y garrafones junto a montañas de escombros. Un ligero olor a gasolina se cernía en el aire y las mismas luciérnagas que revoloteaban sin rumbo en la noche parecían no saber qué las había llevado hasta ese lugar. Más allá de los contenedores y de los escombros se alzaban una hilera de casas medio derruidas. Las ventanas eran simples agujeros en los muros grisáceos. Unos cuantos postigos podridos pendían tan torcidos de sus goznes que daba la impresión de que la próxima ráfaga de viento los arrancaría de cuajo. Solo las puertas de la planta baja habían recibido, poco tiempo atrás, era obvio, una mano de pintura de un marrón sucio sobre el que habían garabateado un número con torpeza como si fuera obra de un niño. La última puerta, según Maggie pudo comprobar en la oscuridad, ostentaba el número 7. Basta obligó a Elinor y a ella a dirigirse a la número 4. Por un momento, Maggie respiró aliviada al comprobar que no era una jaula de verdad, a pesar de que la puerta en el muro carente de ventanas no parecía precisamente acogedora. Todo esto es ridículo, despotricaba Elinor, mientras Basta abría con llave y corría el cerrojo de la puerta. Basta se había traído refuerzos de la casa, un joven enjuto que vestía el mismo traje negro que los hombres adultos del pueblo de Capricornio y que blandía, a todas luces con agrado, su escopeta con aire amenazador contra el pecho de Elinor cada vez que ésta abría la boca. Ese gesto, sin embargo, no la hacía callar. ¿A qué se dedican aquí?, refunfuñó sin apartar la vista del cañón del arma. He oído decir que estas montañas han sido siempre un paraíso para los bandidos, pero vivimos en el siglo XXI, hombre. Nadie empuja a las visitas con una escopeta y mucho menos un jovencillo como este. Por lo que sé, en este magnífico siglo es todo igual que en el anterior, respondió Basta, y este jovencillo tiene la edad perfecta para ser nuestro aprendiz. Yo era aún más joven. Abrió la puerta de un empellón. Tras ella, la oscuridad era más negra que la noche. Basta introdujo de un empujón primero a Maggie, luego a Elinor y cerró de un portazo.
Meggy oyó girar la llave de la cerradura. Basta, farfulló algo y el chico rió. Luego sus pasos se alejaron. La niña alargó las manos hacia un lateral hasta que las puntas de sus dedos rozaron un muro. Sus ojos eran inútiles como los de un ciego, ni siquiera era capaz de percibir dónde se encontraba Elinor. Pero la oyó despotricar en algún lugar situado a su izquierda. ¿No hay en este agujero al menos un miserable interruptor de luz? Maldita sea, me siento como si hubiera aterrizado en una de esas insufribles y mal escritas novelas de aventuras en las que los malos llevan antifaz y lanzan cuchillos. A Elinor le encantaba maldecir. Meggy ya se había dado cuenta de ello, y cuanto más se enfadaba, más maldiciones mascullaba. ¿Elinor? La voz procedía de algún lugar de la oscuridad. Alegría, susto, sorpresa. Todas esas sensaciones provocó esa única palabra. Meggy casi tropezó con sus propios pies al volverse con un gesto brusco. ¿Mo? ¿Oh no, Meggy? ¿Cuándo has llegado hasta aquí? ¡Mo! Meggy se dirigió hacia el lugar donde procedía la voz de su padre. Tropezó en la oscuridad. Una mano la tomó del brazo y sus dedos recorrieron su rostro. ¡Vaya, por fin! Colgado del techo había un foco desnudo y Elinor, satisfecha, apartó los dedos de un interruptor polvoriento. La luz eléctrica es verdaderamente un invento fabuloso, comentó. Al menos es un claro progreso en comparación con otros siglos, ¿no les parece? ¿Qué hacen aquí, Elinor?, preguntó Mo mientras estrechaba a su hija contra él. ¿Cómo has podido permitir que la trajeran aquí? ¿Que cómo he podido permitirlo? A Elinor casi se le quebró la voz. Yo no solicité interpretar el papel de niñera de tu hija. Sé cómo cuidar libros, pero con los niños, maldita sea, las cosas cambian. Además estaba muy preocupada por ti, quería salir en tu busca. ¿Y qué hace la tonta de Elinor en lugar de quedarse cómodamente en su casa? No puedo permitir que la niña vaya sola, pensé, pero esto es lo que he conseguido con mi nobleza. He tenido que escuchar maldades, permitir que me pusieran una escopeta delante del pecho y ahora, para colmo, soportar encima tus reproches. Está bien, está bien. Mo apartó un poco a su hija y la contempló de los pies a la cabeza. Estoy bien, Mo, le informó Meggy, aunque con la voz un poco temblorosa. ¿En serio? Mo asintió y miró a Elinor. ¿Le han traído el libro a Capricornio? Claro. Tú también se lo habrías dado si yo... Elinor se ruborizó y miró sus zapatos polvorientos. Si tú no lo hubieras cambiado, concluyó Meggy, y tomando la mano de su padre, la estrechó con fuerza. Le parecía increíble tenerlo de nuevo a su lado, sano y salvo, excepto por el arañazo sangriento de su frente, que casi desaparecía bajo su pelo oscuro. ¿Te han pegado? Y preocupada, deslizó su dedo índice por la sangre reseca. Mo no pudo evitar una sonrisa, a pesar de que con toda seguridad no quería sonreír. Oh, no es nada, estoy bien, no te preocupes. Meggy pensó que no le había respondido, pero no insistió. ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¿Es que Capricornio volvió a enviar a sus hombres? Elinor negó con la cabeza. No hizo falta, contestó con amargura. Ese amigo de lengua babosa, hipócrita y adulador se encargó de eso. Menuda serpiente metiste a mi casa. Primero te traicionó a ti y después le sirvió en bandeja a ese tal Capricornio el libro y a tu hija. La niña y el libro. Acabamos de oírle decir al propio Capricornio. Esa fue la misión del Comecerillos y él la ha cumplido con gusto. Meggy se pasó por los hombros el brazo de su padre y ocultó el rostro en su costado. ¿La niña y el libro? Mo volvió a estrechar a su hija contra él. Claro, ahora Capricornio estará seguro de que haré cuanto me pida. Se dio media vuelta y caminando despacio fue hacia la paja depositada en un rincón. Con un suspiro se sentó encima, apoyó la espalda contra el muro y cerró los ojos unos instantes. Bueno, ahora Dedo Polvoriento y yo estamos en paz, anunció. A pesar de todo, me pregunto qué le pagará Capricornio por tamaña traición. De lo que desea Dedo Polvoriento no puede dárselo. ¿Estamos en paz? ¿A qué te refieres?
Maggie se sentó a su lado. ¿Y qué tienes que hacer tú por Capricornio? ¿Qué quiere de ti, Mo? La paja estaba húmeda. No era un buen sitio para dormir, pero seguía siendo preferible al desnudo suelo de piedra. Mo cayó durante un instante que pareció eterno. Contempló las paredes desnudas, la puerta cerrada, el suelo sucio. Creo que es hora de contarte la historia entera, dijo por fin, a pesar de que en realidad no deseaba hacerlo en un lugar tan desolador como este, ni antes de que fueras algo mayor. Ya tengo 12 años, Mo. ¿Por qué creen los adultos que los niños soportan mejor los secretos que la verdad? ¿Es que no saben nada de las tétricas historias que uno urde para explicarse los secretos? Solo muchos años después, cuando la propia Maggie tuvo hijos, comprendió que existen verdades que llenan el corazón de desesperación y que no agrada hablar de ellas, y menos aún a los propios hijos, salvo que se disponga de un escudo contra la desesperanza. Siéntate, Elinor, dijo Mo ladeándose un poco. Es una larga historia. Elinor suspiró y se instaló con mucha parsimonia en la paja húmeda. Todo esto no es real, murmuraba. Todo esto no puede ser real. Eso mismo pienso yo desde hace 9 años, Elinor, repuso Mo, y a continuación comenzó su relato. Esta es la ilustración. Esta es la ilustración del final del capítulo. ¡Wow! Estoy en shock. Nos va a contar por fin la historia. Espérame, déjame, le doy un trago a mi café. No puedo creerlo. Ya nos van a contar por fin una cuarta parte, una tercera parte del libro. Ya nos van a decir de qué va esta historia. ¿Qué lugar tan aterrador es el pueblo de Capricornio? Qué barbaridad, totalmente un pueblo abandonado, lleno de basura. O sea, no hay servicios, evidentemente. O sea, ahí los baños deben oler a rayos, no debe haber agua corriente, no hay camiones de basura recogiendo basura porque no hay más que la gente de Capricornio. Tuvo la delicadeza de encerrar a su hija con su padre, igual para que le contara todo, igual para que, no sé. Por aquel entonces, ¿vale? Es el siguiente capítulo, por aquel entonces. Tiene un epígrafe, lo voy a leer. Sostuvo en alto el libro. Te lo leeré en alto, como distracción. ¿En él también hay deporte? Esgrima, luchas, tortura, veneno, amor verdadero, odio, venganza, gigantes, cazadores, malas personas, buenas personas, mujeres bellísimas, serpientes, arañas, dolores, muerte, hombres valientes, hombres cobardes, hombres fuertes como osos, persecuciones, fugas, mentiras, verdades, pasiones, milagros. Suena bien, repliqué. William Goldman, La princesa prometida. Se oye súper bien. Ok, comenzamos el libro. El capítulo. Tú acababas de cumplir 3 años, Maggie, comenzó Mo. Aún recuerdo cómo celebramos tu cumpleaños. Yo te había regalado un libro de estampas, el de la serpiente de mar que tiene dolor de muelas y se enrosca en un faro. Maggie asintió. Aún continuaba en su caja y había recibido ya en 2 ocasiones un vestido nuevo. ¿Celebramos?, preguntó. Tu madre y yo. Mo se quitó unas briznas de paja del pantalón. Por entonces yo era incapaz de pasar de largo ante una librería. La casa donde vivíamos era muy pequeña, la llamábamos la caja de zapatos, la ratonera, le dábamos muchos nombres. Ese día yo había comprado otra caja llena de libros en una librería de viejo. A Elinor sonrió dirigiéndole una mirada, algunos le habrían encantado. El libro de Capricornio figuraba entre ellos. ¿Era suyo? Maggie miró asombrada a su padre, pero éste negó con la cabeza. No, aunque... Bueno, vayamos por partes. Tu madre, al ver los libros nuevos, suspiró y preguntó dónde íbamos a meterlos, pero acabó desempaquetándolos conmigo, claro. En aquella época
Yo siempre le leía en voz alta por las noches. ¿Le leías en voz alta? Sí, todas las noches. A tu madre le encantaba. Aquella noche escogió Corazón de Tinta. A ella siempre le habían gustado las novelas de aventuras, llenas de esplendor y seres tenebrosos. Era capaz de enumerar todos los nombres de los caballeros del rey Arturo y lo sabía todo de Beowulf y Grendel, de los dioses antiguos y de héroes no tan antiguos. También le gustaban las historias de piratas, pero lo que prefería por encima de todo era que apareciera un caballero, un dragón o al menos un hada. Además, siempre se ponía de parte de los dragones. Estos, por lo visto, brillaban por su ausencia en Corazón de Tinta, que en cambio rebosaba de esplendor y tinieblas y hadas y duendes. Los duendes también le gustaban mucho a tu madre. Los brownies, los bucas, los fenoderes, los folleti con sus alas de mariposa, los conocía todos. Total, que te entregamos un montón de libros ilustrados, nos instalamos cómodamente a tu lado sobre la alfombra e inicié la lectura. Maggie apoyó la cabeza en el hombro de su padre y clavó la vista en la pared desnuda. Se vio a sí misma sobre el blanco sucio con el aspecto que conocía por las fotos antiguas, pequeña, con las piernas regordetas, el pelo rubio muy claro. Se había oscurecido desde entonces, hojeando grandes libros ilustrados con sus cortos deditos. Cuando Mo le relataba algo, siempre sucedía lo mismo. Maggie veía imágenes vivientes. La historia nos gustó, prosiguió su padre. Era emocionante, estaba bien escrita y poblada de los seres más extraños. A tu madre le gustaba que un libro la condujera a lo desconocido y el mundo en el que la sumergía Corazón de Tinta era por completo de su agrado. A veces resultaba demasiado tenebroso y cada vez que se ponía demasiado emocionante, tu madre se colocaba el índice sobre los labios y yo leía más bajo, aunque confiábamos en que estuvieras demasiado ocupada con tus propios libros como para escuchar una historia sombría cuyo sentido no habías comprendido. Afuera había oscurecido hacía rato, me acuerdo como si fuera ayer, era otoño y el aire se colaba por las ventanas. Habíamos encendido el fuego, la caja de cerillos no disponía de calefacción central, pero sí de una chimenea en cada habitación. Y yo comencé el capítulo 7. Entonces ocurrió. ¿Qué? Susurró Maggie. ¿Qué pasó, Mo? Su padre la miró. ¿Qué salieron? Dijo. Aparecieron ahí de repente en la puerta que daba al pasillo, como si hubieran entrado desde el exterior. Cuando se volvieron hacia nosotros se oían crujidos, como si alguien desdoblara un trozo de papel. Yo aún tenía sus nombres en los labios. Basta, Dedo Polvoriento, Capricornio. Basta agarraba Dedo Polvoriento por el cuello como a un perro joven al que sacudes por haber hecho algo prohibido. Por entonces a Capricornio ya le gustaba vestir de rojo, pero era 9 años más joven y no estaba tan delgado como en la actualidad. Llevaba una espada, yo nunca había visto una de cerca. Basta también portaba otra al cinto y una navaja, mientras que Dedo Polvoriento Mo sacudió la cabeza. Bueno, él, como es lógico, solo llevaba consigo la Marta con cuernos, gracias a cuyas habilidades se ganaba la vida. No creo que ninguno de los tres comprendiera lo sucedido. Yo mismo tardé mucho tiempo en comprenderlo. Mi voz los había arrancado del relato, como si fueran separadores que alguien ha olvidado entre las hojas. ¿Cómo iban a comprenderlo? Basta apartó de sí con tal rudeza a Dedo Polvoriento que éste se cayó y Basta intentó desenfundar la espada, pero sus manos pálidas como el papel evidentemente carecían de la fuerza necesaria. La espada se deslizó entre sus dedos y cayó sobre la alfombra. La hoja parecía tener sangre reseca, adherida, pero quizás se debiera simplemente al fuego que se reflejaba en ella. Capricornio permanecía quieto, escudriñando a su alrededor. Parecía mareado.
Se tambaleaba como un oso amaestrado que ha dado vueltas demasiado rato. Seguro que eso nos salvó, al menos así lo ha afirmado siempre el dedo polvoriento. Si Basta y su señor hubieran estado en posesión de toda su fuerza, seguro que nos habrían matado, pero aún no habían llegado por completo a este mundo, y yo levanté esa horrenda espada que yacía sobre la alfombra en medio de mis libros. Era pesada, mucho más pesada de lo que imaginaba. Con ese cacharro debía de retener con ese cacharro debía de tener una pinta ridícula. Es probable que lo aferrara como una aspiradora o un palo, pero cuando Capricornio se me acercó tambaleándose y yo le presenté el acero, se detuvo. Yo balbuceaba e intentaba explicarle lo sucedido, a pesar de que ni yo mismo lo entendía, pero Capricornio se limitaba a clavar en mí sus ojos pálidos como el agua, mientras Basta, a su lado, la mano en su navaja, parecía esperar a que su señor le ordenara rebanarnos el pescuezo a todos nosotros. ¿Y el comecerillos? También la voz de Elinor sonaba ronca. Seguía tendido en la alfombra como desmayado y sin proferir el menor sonido. A mí no me preocupaba. Si abres una cesta y salen 2 serpientes y un lagarto, tú te ocupas primero de las serpientes, ¿no? ¿Y mi madre? Preguntó Maggie en susurros. No estaba acostumbrada a pronunciar esa palabra. Mo la miró. No la descubría por ningún sitio. Tú continuabas arrodillada entre tus libros, observando estupefacta a los desconocidos plantados con sus pesadas botas y sus armas. Yo sentía un miedo atroz por ustedes, pero para mi alivio, ni Basta ni Capricornio te prestaban la menor atención. Se acabó la plática, dijo finalmente Capricornio, mientras yo me enredaba cada vez más en mis propias palabras. Me tienes sin cuidado cómo he venido a parar a este miserable lugar. Llévanos de vuelta ahora mismo, maldito brujo, o Basta te cortará tu lengua parlanchina. Sus palabras no sonaban muy tranquilizadoras que digamos, y yo ya había leído lo suficiente en los primeros capítulos sobre ambos para saber que Capricornio no bromeaba. Sentí mareos y sumidos en la desesperación me devané los sesos para hallar el modo de poner fin a esta pesadilla. Me levanté el libro, quizás si leía un poco de nuevo ese paisaje. Lo intenté. Mis palabras salían atropelladas mientras Capricornio me miraba de hito en hito y Basta extraía la navaja del cinto. Nada sucedió. Los 2 seguían allí, en mi casa, y no parecían dispuestos a regresar a su relato. De repente me asaltó la certeza de que iban a matarnos. Dejé caer el libro, ese libro infausto, y recogí la espada que había dejado sobre la alfombra. Basta intentó anticiparse, pero fui más rápido. Tenía que sujetar ese maldito cacharro con las 2 manos. Todavía recuerdo la frialdad de la empuñadura. No me pregunten cómo, pero logré expulsar a Basta y a Capricornio al pasillo. Mientras tanto, se rompieron muchas cosas, tan violentos mandobles di con la espada y tú te echaste a llorar. Yo deseaba volverme hacia ti para decirte que todo aquello no era más que una pesadilla, pero estaba ocupadísimo manteniendo lejos de mí la navaja de Basta y la espada de Capricornio. Ha sucedido, me repetía sin cesar. Ahora estás metido en medio de un relato, como siempre has deseado, y es espantoso. El miedo tiene un sabor completamente distinto cuando no se lee sobre él. Maggie, interpretar el papel de héroe no resultaba ni la mitad de divertido de lo que me figuraba. Esos 2 seguro que me habrían matado si no hubieran sentido todavía una cierta debilidad en las piernas. Capricornio vociferaba, los ojos casi se le salían de las órbitas por la rabia. Basta maldecía y amenazaba y me propinó un feo corte en el brazo, pero después la puerta de casa se abrió de repente y ambos desaparecieron en la noche, tambaleándose como borrachos. Yo casi no logro echar el cerrojo, tanto temblaban mis dedos.
Apoyado en la puerta, aguzé los oídos, pero lo único que capté fueron los latidos desbocados de mi propio corazón. Después te oí llorar en el salón y recordé que aún quedaba el tercero. Regresé dando trompicones, empuñando todavía la espada, y encontré a Dedo Polvoriento en medio de la habitación. No portaba armas, solo la Marta encima de su hombro, y cuando me dirigí hacia él retrocedió, la cara pálida como un cadáver. Debí ofrecer un aspecto espantoso, la sangre corría por mi brazo y todo mi cuerpo temblaba, no habría podido decir si de miedo o de ira. Por favor, musitó él, por favor no me mates. No tengo nada que ver con ellos, solo soy un pobre saltimbanqui, un escupefuegos inofensivo, puedo demostrártelo. Bueno, está bien, sé que eres Dedo Polvoriento, le contesté. Entonces él se inclinó lleno de respeto ante mí, ante el mago omnisciente que lo conocía todo de él y le habría arrancado de su mundo con una manaza a un árbol. La Marta bajó por su brazo, saltó a la alfombra y corrió hacia ti. Tú dejaste de llorar y alargaste la mano hacia ella. Cuidado, muerde, advirtió Dedo Polvoriento y la espantó alejándola. Yo no le prestaba atención. De repente noté la calma que reinaba en la habitación, lo silenciosa y vacía que estaba. Vi el libro tirado en la alfombra, abierto, tal y como yo lo había dejado, y el cojín en el que se había sentado tu madre. Pero ella no estaba. ¿Dónde se había metido? Grité su nombre una y otra vez, recorrí todas las habitaciones, pero había desaparecido. Elinor, sentada más tiesa que una vela, no apartaba los ojos de él. «Pero por el amor de Dios, ¿qué estás diciendo?», balbució. «Tú me contaste que emprendió uno de esos estúpidos viajes de aventura y ya no regresó». Mo apoyó la cabeza contra el muro. «Algo tenía que inventar, Elinor», adujo, «porque no podía contar la verdad, ¿no crees?». Maggie acarició el brazo de su padre con la mano, justo en la zona donde la camisa ocultaba la cicatriz pálida. «Siempre me has dicho que te cortaste el brazo trepando por una ventana rota». «Claro, la verdad era demasiado fantástica, ¿no te parece?». Maggie asintió. Su padre tenía razón, ella habría considerado esa explicación como de otro de sus cuentos. «¿Y ella nunca volvió?», musitó a pesar de que ya conocía la respuesta. «No», contestó su padre. «Basta, Capricornio y Dedo Polvoriento salieron del libro y ella entró en él, junto con nuestros dos gatos que siempre se sentaban en su regazo mientras yo leía. Seguramente a cambio de Gwyn también desapareció otra criatura, una araña quizá, o una mosca, o cualquier pájaro que aleteara en ese momento alrededor de casa». Mo cayó. A veces cuando inventaba un cuento tan estupendo que Maggie lo consideraba verídico, de pronto sonreía y decía: «¿Te lo has creído, Maggie?». En su 7º cumpleaños, por ejemplo, cuando le contó que afuera había descubierto hadas entre los azafranes. Pero esta vez la sonrisa no asomó a sus labios. «Cuando hube buscado en vano a tu madre por toda la casa», prosiguió, «y regresé al salón, Dedo Polvoriento había desaparecido junto con su cornuda amiga. Lo único que seguía allí era la espada, y era tan real el tal tacto que decidí no dudar de mi sano juicio. Te llevé a la cama, creo que te dije que tu madre ya se había acostado, y acto seguido comencé a leer Corazón de Tinta de nuevo. Me leí el maldito libro de principio a fin, hasta que me quedé ronco, y afuera salió el sol, pero lo único que saqué fue un murciélago y una capa de seda con la que más tarde forré tu caja de libros. Durante los días y noches posteriores lo intenté de innumerables ocasiones, hasta que me ardieron los ojos y las letras bailaban por las páginas como borrachas. No comía, no dormía, inventaba para ti historias siempre nuevas sobre el paradero de tu madre y procuraba que nunca estuvieras en la misma habitación cuando yo leía, por miedo a que también tú desaparecieras. No me preocupaba mi propia persona. Era curioso, pero tenía la sensación de que como lector estaba a salvo de desaparecer entre las páginas. Ignoro hasta la fecha si sucede realmente así. Mo espantó un mosquito de su mano. Leí en voz alta hasta que ya no era capaz de oír mi propia voz. Prosiguió. Pero tu madre no regresó, Maggie. En cambio, el 5.º día apareció en mi salón un extraño hombrecillo transparente
como si fuera de cristal, y desapareció el cartero que en ese momento echaba unas cartas en nuestro buzón. Desde entonces supe que ni paredes ni puertas cerradas te mantendrían a salvo de desaparecer también a ti o a otras personas. Y decidí no volver a leer jamás un libro en voz alta, ni Corazón de tinta, ni ningún otro. ¿Y qué fue del hombre de cristal?, preguntó Meggy. Su padre suspiró. Se hizo añicos apenas unos días después, cuando un camión pasó por delante de nuestra casa. Es evidente que cambiar de mundo por las malas sienta bien a poca gente. Ambos sabemos la felicidad que te puede reportar sumergirte en un libro y vivir su historia unos momentos, pero salir fuera de un relato y encontrarte de repente en el mundo real no parece traer demasiada felicidad. A Dedo Polvoriento le rompió el corazón. ¿Pero tiene corazón?, preguntó Elinor con tono de amargura. Mejor le iría si no lo tuviera, contestó Mo. Transcurrió más de una semana hasta que reapareció delante de mi puerta. Era de noche, claro está, su hora favorita. Yo estaba haciendo las maletas. Había decidido que lo más seguro era marcharse, pues no quería volver a tener que echar de mi casa con una espada a Basta y a Capricornio. Dedo Polvoriento confirmó mis preocupaciones. Apareció mucho después de medianoche, pero de todos modos yo no podía conciliar el sueño. Mo pasó la mano por los cabellos de su hija. Tú tampoco dormías bien por aquel entonces, tenías pesadillas, por mucho que yo intentara ahuyentarlas con mis relatos. Estaba en mi taller recogiendo mis herramientas cuando llamaron a la puerta de casa casi sin hacer ruido, casi a hurtadillas. Dedo Polvoriento surgió de la oscuridad tan de repente como hace 4 días, cuando se plantó ante nuestra casa por la noche. ¿De verdad hace solo 4 días de eso? Por aquel entonces, cuando reapareció, parecía como si llevara mucho tiempo sin comer. Estaba flaco como un gato vagabundo y tenía los ojos muy vidriosos. Llévame de vuelta, por favor, balbuceaba. Te lo ruego, llévame de vuelta. Este mundo me está matando. Es demasiado vertiginoso, demasiado repleto y demasiado ruidoso. Si no muero de añoranza, será de hambre. No sé de qué vivir, no sé nada de nada. Soy como un pez fuera del agua. Sencillamente se negaba a creer que yo no podía hacerlo. Deseaba ver el libro e intentarlo en persona, a pesar de que apenas sabía leer, pero como es lógico, yo no podía dárselo. Habría sido como desprenderme de lo último que aún poseía de tu madre. Por suerte, lo había escondido bien. Le permití a Dedo Polvoriento dormir en el sofá, y cuando bajé a la mañana siguiente, todavía continuaba registrando los estantes. Durante los 2 años siguientes apareció en numerosas ocasiones, fuera donde fuera, nos seguía, hasta que me harté y me marché en secreto al amparo de la noche. Después no volví a verlo, hasta hace 4 días. Meggy lo miró. «Él todavía te da pena», le dijo. Su padre calló. «A veces», contestó al fin. «Estás más loco de lo que creía», comentó Elinor con un resoplido de desprecio. «Ese bastardo es el responsable de que estemos encerrados en este agujero. Por su culpa puede que nos rebaren el pescuezo. ¿Y te da pena?» Mo se encogió de hombros y levantó la vista hacia el techo, donde unas polillas aleteaban alrededor del foco desnudo. «Seguro que Capricornio le prometió que lo llevaría de vuelta», dijo Mo. «Al contrario que yo». Él se dio cuenta de que Dedo Polvoriento haría cualquier cosa si le prometía eso. Regresar a su relato es lo único que anhela. Ni siquiera pregunta si termina bien para él. «Bueno, eso no es distinto de la vida real», afirmó Elinor con expresión sombría. «Tampoco se sabe si terminará bien. En nuestro caso, por el momento, todo habla a favor de un final desdichado». Meggy estaba sentada, rodeándose las piernas con los brazos, el rostro apoyado en sus rodillas y con la vista clavada en las paredes de un blanco sucio. Veía la N ante sus ojos, la N en la que se sentaba la Marta cornuda, y sentía como si su madre se asomara por detrás de la letra mayúscula, su madre con el aspecto que tenía en la foto pálida oculta bajo la almohada de Mo, así que no se había escapado.
¿Cómo le iría allí, en el otro mundo? ¿Se acordaría todavía de su hija? ¿O eran Maggie y Mo para ella una imagen que se desvanecía? ¿También sentía nostalgia de su propio mundo, igual que Dedo Polvoriento? ¿Sentía nostalgia Capricornio? ¿Era eso lo que quería de Mo? ¿Que lo hiciera volver? ¿Qué sucedería cuando Capricornio se diera cuenta de que Mo no tenía ni idea de cómo conseguirlo? Maggie se estremeció. Al parecer Capricornio dispone de otro lector, prosiguió Mo como si hubiera adivinado sus pensamientos. Basta me ha hablado de él. Seguramente para dejar claro que no soy en modo alguno imprescindible. Por lo que sé, ya ha sacado más de un ayudante útil para Capricornio con la lectura de un libro. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué espera de ti? Elinor se incorporó y gimiendo se frotó el trasero. No entiendo nada. Confío en que todo esto sea una de esas pesadillas de las que te despiertas con dolor de cabeza y mal sabor de boca. Maggie dudaba que Elinor albergara de verdad esa esperanza. La paja húmeda y el muro frío contra su espalda eran demasiado reales. Lamentaba haber leído tan solo una línea de corazón de tinta. Desconocía por completo el relato en el que había desaparecido su madre. Solo conocía los cuentos de Mo sobre lo que mantenía lejos a su madre. Todos esos cuentos que le había narrado durante los años que estuvieron solos, historias de aventuras que ella vivía en países lejanos, con enemigos terribles que impedían continuamente su regreso a la patria, y acerca de una caja que ella llenaba solo para Maggie, depositando en su interior algo nuevo y maravilloso de cada lugar encantado. Mo, ¿crees que le gustará vivir en esa historia?, preguntó Maggie. Su padre necesitó un buen rato para responder. Las hadas seguro que le gustan, contestó al fin. A pesar de que son pequeños seres caprichosos, y a juzgar por lo que conozco, seguro que alimenta a los duendes con leche. Sí, creo que todo eso le gustará. ¿Y qué es lo que no le gustará? Maggie lo miró, preocupada. Mo vaciló. El mal, repuso al fin. En ese libro suceden un montón de cosas atroces y ella nunca supo que la historia acababa más o menos bien. Al fin y al cabo, nunca terminé de leérselo. Eso no le gustará. No, seguro que no, intervino Elinor, pero ¿cómo puedes saber que la historia no ha cambiado? A fin de cuentas, tú trajiste a Capricornio y a su amigo de la navaja leyendo en voz alta. Ahora esos dos nos están dando lata a nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está súper intenso. Cierto, reconoció Mo, pero a pesar de todo a lo mejor siguen también en el libro. Créanme, lo he leído muchas veces desde que lo abandonaron. El relato aún versa sobre ellos. Sobre Dedo Polvoriento, Pasta y Capricornio. ¿No significa eso que nada ha cambiado? ¿Que Capricornio continúa allí mientras nosotros nos peleamos aquí con su sombra? Para ser una sombra es bastante aterradora, opinó Elinor. Sí, eso es cierto, reconoció Mo suspirando. A lo mejor todo eso ha cambiado. A lo mejor la historia impresa oculta otra historia mucho mayor que se transforma igual que lo hace nuestro mundo, ¿no? Y las letras nos van revelando lo mismo que una mirada por el agujero de una cerradura. A lo mejor no son más que la tapa de una cazuela que contiene mucho más de lo que podíamos leer. Elinor soltó un gemido. «Cielos, Mortimer», exclamó, «calla de una vez, me está dando dolor de cabeza». «Créeme, a mí también me ocurrió lo mismo cuando empecé a reflexionar sobre el asunto», respondió Mo. Después los tres conmudecieron durante un buen rato, cada uno de ellos enfrascado en sus propios pensamientos. Elinor fue la primera en tomar la palabra, aunque dio la impresión de que hablaba consigo misma. «¡Ay, santo cielo!», murmuró mientras se quitaba los zapatos. «¿Cuántas veces he deseado introducirme en uno de esos libros favoritos? Sin embargo, lo bueno de los libros es que puedes cerrarlos cuando se te antoja».
Suspirando, movió los dedos de sus pies y comenzó a caminar de un lado a otro. Maggie tuvo que reprimir la risa. Sencillamente, Elinor tenía un aspecto de lo más gracioso mientras caminaba insegura, con sus pies doloridos de la pared a la puerta y de la puerta a la pared, de acá para allá, como un juguete al que acaban de darle cuerda. Elinor, terminarás volviéndome loco de remate. Siéntate, dijo Mo. Ni lo sueñes, replicó iracunda, porque si me siento seré yo la que enloquezca. Mo torció el gesto y pasó el brazo por los hombros de su hija. Bueno, dejémosla correr, le dijo al oído. Cuando haya andado 10 kilómetros se desplomará. Ahora deberías dormir. Te cedo mi cama. No es tan mala como parece. Si cierras los ojos con fuerza puedes imaginarte que eres Wilbur, el cerdo, tumbado cómodamente en su cuadra. O Wart, durmiendo en la hierba con los gansos salvajes. Maggie no pudo evitar un bostezo. ¿Cuántas veces habían jugado ella y Mo a ese juego? ¿Qué libro se te ocurre? ¿Cuál hemos olvidado? Oh, sí, ese. Hacía mucho tiempo que no lo recordaba. Cansada, se tendió sobre la paja. Mo se despojó del suéter y la tapó con él. Porque aunque seas un cerdo o un ganso salvaje, necesitas una cobija, precisó. Pero tú pasarás frío. Tonterías. ¿Y dónde van a dormir Elinor y tú? A Maggie se le escapó otro bostezo. No se había dado cuenta del cansancio que arrastraba. Elinor continuaba caminando con paso cansino de pared a pared. ¿Quién habla de dormir? Dijo. Montaremos guardia, por supuesto. Bueno, murmuró Maggie hundiendo la nariz en el suéter de su padre. Vuelve a estar aquí, pensaba mientras el sueño batía sus párpados. Todo lo demás carece de importancia. Y luego se dijo, si al menos pudiera leer el libro hasta el final. Pero Corazón de Tinta estaba en poder de Capricornio, y ahora no quería pensar en él, pues de lo contrario, jamás lograría conciliar el sueño. Jamás. Más tarde, no supo cuánto tiempo había dormido. A lo mejor la despertaron sus pies fríos o la paja punzante bajo su cabeza. Su reloj de pulsera marcaba las 4. Nada en la estancia sin ventanas permitía adivinar si era de día o de noche, pero a Maggie le resultaba inconcebible que la noche ya hubiera transcurrido. Mo estaba sentado junto a la puerta con Elinor. Ambos parecían cansados y preocupados y conversaban en voz baja. Sí, todavía me consideran un mago, decía su padre en ese momento. Ellos me dieron ese nombre ridículo, lengua de brujo. Capricornio está convencido de que soy capaz de repetirlo en todo momento con cualquier libro. ¿Y eres capaz? Preguntó Elinor. Porque antes no lo contaste todo, ¿verdad? Mo permaneció un buen rato en silencio. No, contestó al fin, porque no quiero que Maggie me tome por un mago o algo parecido. De modo que no es la primera vez que consigues sacar algo leyendo en voz alta, ¿eh? Mo asintió. A mí siempre me ha gustado leer en voz alta, desde que era un niño. Un día, leyendo las aventuras de Tom Sawyer a un amigo, de repente apareció un gato muerto sobre la alfombra, más tieso que una momia. Hasta más tarde me di cuenta de que a cambio había desaparecido uno de mis animales de peluche. Creo que los dos estuvimos a punto de sufrir un ataque al corazón. Nos juramos que jamás le hablaríamos a nadie del gato y sellamos el juramento con sangre, como Tom y Hook. Más tarde, lo intenté una y otra vez a escondidas, sin testigos, pero al parecer nunca sucedía cuando yo deseaba. Por lo visto no existía ninguna regla en absoluto, salvo que solo acontecía con los relatos que me gustaban. Como es lógico, conservé todo lo que salió, salvo el pepino hediondo que me deparó el libro del gran gigante bonachón, y es que olía demasiado mal. Cuando Maggie era aún muy pequeña, salía a veces alguno de sus libros ilustrados. Una pluma, un zapato diminuto. Siempre guardamos las cosas en su caja de libros, pero no le revelamos su procedencia. Seguro que no habría vuelto a tocar un libro en su vida por miedo a que saliera la serpiente gigantesca con dolor de muelas o cualquier otro ser aterrador. Permítame. Me perdí. Pero Elinor nunca salió algo vivo de un libro, hasta aquella noche.
Mo se contempló las palmas de las manos como si vislumbrara en ellas todas las cosas que su voz había arrancado de los libros. Y si tenía que pasar, ¿por qué no pudo ser alguien simpático, alguien como Babar el elefante? Maggie se habría quedado extasiada. Oh sí, por descontado que sí, pensó la niña. Se acordó del zapato pequeño y también de la pluma. Era de color verde esmeralda, como las plumas de Polinesia, el papagayo del doctor Dolittle. Sí, bueno, pero las cosas también podrían haber salido peor. Era típico de Elinor. Como si no fuera ya bastante malo estar lejos del mundo, encerrados en una casa en ruinas, rodeados de hombres y vestidos de negro con caras de aves de presa y cuchillos al cinto. Pero era obvio que Elinor podía concebir algo peor. Imagínate que Long John Silver apareciera de pronto en tu salón, dispuesto a asestar un golpe mortífero en tu muleta de madera, con su muleta de madera, le dijo en susurros. Creo que prefiero a Capricornio. ¿Sabes una cosa? Cuando regresemos a casa, a la mía quiero decir, te daré uno de esos libros encantadores de Winnie the Pooh, por ejemplo, o quizá Wild Curly. En realidad yo nada tendría de qué objetar a un monstruo así. Te dejaré mi sillón más cómodo, te prepararé un café y después leerás en voz alta, ¿de acuerdo? Mo soltó una risita ahogada y por un momento la preocupación desapareció de su rostro. No, Elinor, no lo haré. A pesar de que resulta muy tentador, me juré a mí mismo que no volvería a leer en voz alta, a saber quién desaparece la próxima vez. Y puede que incluso el libro del oso Winnie oculte un malvado al que le hemos pasado por alto. ¿Qué sucedería si sacara del propio Pooh? ¿Qué haría él aquí sin sus amigos y sin el bosque de los 160 mañanas? Su ingenuo corazón se partiría en pedazos, como le ha sucedido a Dedo Polvoriento. ¿Qué va? Replicó Elinor con un gesto de impaciencia. ¿Cuántas veces tendré que decirte que ese bastardo no tiene corazón? Pero en fin, pasemos a otra cuestión cuya respuesta me interesa mucho. Elinor bajó la voz y Maggie tuvo que esforzarse muchísimo por entenderla. En realidad, ¿quién era ese tal Capricornio en su historia? Seguramente el malo, claro, pero ¿no podría saber algo más de él? Sí, también a Maggie le habría gustado conocer más datos de Capricornio, pero de repente el laconismo de su padre aumentó. Cuanto menos sepas de él, mejor, se limitó a contestar. Acto seguido enmudeció. Elinor insistió un rato, pero Mo eludió todas sus preguntas. Parecía no tener ganas de hablar de Capricornio. Sus pensamientos vagaban por otros parajes muy distintos. Maggie lo veía reflejado en su cara. En cierto momento, Elinor se adormiló enroscada sobre el frío suelo, como si quisiera darse calor a sí misma. Mo continuó sentado, la espalda apoyada contra la pared. Sus ojos contemplaron a Maggie cuando volvió a dormirse. Apareció en sus sueños como una luna oscura, abría la boca y salían de ella figuras saltarinas, gordas, delgadas, grandes, chicas, que se alejaban dando saltos formando una larga hilera. Pero en la nariz de la luna, apenas más que una sombra, bailaba la figura de una mujer. Y de repente, la luna esbozó una sonrisa. Esta es la ilustración al final del capítulo. Este dragón. ¡Wow! No tengo, o sea, de verdad no tengo muchas palabras, no tengo gran cosa que decir. Estoy bastante en shock, ¿no? No puedo creerlo, ¿no? ¡Wow! A ver, algo que no comenté del capítulo anterior, del capítulo 14, es que, bueno, la narradora nos dice que Maggie llega adulta y tiene hijos, por lo tanto sabemos que va a salir bien. Eso me tranquiliza, ¿no? Aunque ya, bueno, es una historia juvenil y sí, así debe ser, pero saberlo me tranquiliza. Pero, o sea, sí,
sí me ayuda un poco a entender al traidor de Dedo Polvoriento, aunque sigo enojado con él como Elinor. Yo creo que yo soy un poco como Elinor, aunque no tengo la capacidad económica para comprar tantos libros, ni el espacio, ni tener el espacio, ¿no? Para tener tantos libros, pero creo que por eso me quitan gorda Elinor también, ¿no? Porque es muy parecida a mí. Pero Dedo Polvoriento, pues estoy enojado con él, ¿no? Por la traición, igual que en el caso de Elinor. Creo que acabo de descubrirlo. Yo soy Elinor, pues es con quien más me identifico. Me gustaría más identificarme con Mortimer o con Maggie, pero no es verdad. Soy Elinor. Me gustaría incluso identificarme con Dedo Polvoriento, pero no puedo. ¡Wow! Cada vez que lee, si le gusta y bajo unas reglas que no entendemos, diría Brandon Sanderson que es magia blanda. Con estas reglas que no conocemos, de pronto aparece alguien. Creo que bueno, ya nos dijeron la primera regla, tiene que gustarte el libro, si no te gusta no puedes sacar nada. Y tiene que haber, seguramente, yo estoy intuyendo que tiene que haber testigos, tiene que haber público. Por ejemplo, cuando apareció el gato y se fueron los peluches, que es lo que le narra a Elinor, cuando está leyendo a Huckleberry Finn, a Tom Sawyer, hay un testigo, que es el amigo, ¿no? Y cuando llegan Dedo Polvoriento, Capricornio y Basta, y se van la mamá y los dos gatos, la testigo o el público es Maggie, la niña de 3 años. Yo creo que esa es una regla. Tiene que haber algún espectador. Estoy en shock, está padrísimo. Y es un poder, en efecto, es un poder maravilloso que yo no quisiera tener. Pero me encanta el poder es una gran metáfora de los grandes lectores en voz alta, algo a lo que yo aspiro a ser, ¿no? Un lector en voz alta, un gran lector en voz alta. ¡Wow! Me encantó. Y por supuesto pensar que Maggie está ahí, ¿no? Cuando le pregunta a su papá, ¿estabas leyendo a Hombres Lobos o algo así? Y ella le dice, no, ¿cómo crees? Pues evidentemente. ¡Wow! ¿Qué tal? Bueno, chicos, chicas, gracias por acompañarnos por este día. Habiendo leído los capítulos 14 y 15, el 15 bastante largo, mi garganta está muy cansada. Si tienen alguna duda, déjenmela saber, háganmela saber por aquí, cuéntenme qué se les ocurre, ¿no? Bueno, pues síganme, denle me gusta a este video en YouTube, síganme. No solo voy a publicar lecturas en vivo, voy a publicar otras cosas. Pero mientras tanto, déjenme estar en shock un rato. Estoy verdaderamente en shock. Me encanta el libro, mucho más de lo que yo estaba esperando. Les decía que mi primer acercamiento a Cornelia Funke no había sido tan afortunado. Yo solo estaba intrigado por la popularidad de este libro a principios de los 2000, pues, ¿no? ¿Por qué era tan popular? Ahora lo sé. ¡Wow! Bueno, ya. No puedo más con el shock. Ya me despido. Si hay algún otro comentario, cuéntenme, pregúntenme en YouTube, aquí. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Ha sido increíble. Bonito día. Quédense como yo pensando qué va a pasar con Maggie. Chao. alexleonmelendez.com.mx